Bienvenida a la primera emisión del Sabor de la Vida. Aquí compartiremos recetas de cocina y recetas de vida para dar un nuevo sabor a nuestra existencia. ¿Y a qué sabe este podcast? Este podcast sabe a ese dulzor de la conexión, de la contención, como cálidos abrazos a la distancia. Sabe a comunidad, viva y expansiva, como los verdes brotes de menta. Sabe a amor, pero un amor con mayúscula, porque es un amor inclusivo, amor incondicional, amor que une e integra, un amor encendido que brota desde la profundidad de mi interior para conectarse con el tuyo. Tiene el sabor dulce del anís, porque nos invita a un digestivo y detallado análisis personal que nos lleva a colocarnos en el centro de nuestra existencia. También puedo describir este podcast por su aroma, mixto afrutado, porque mientras exploramos el arte de cuidar a un familiar enfermo sin olvidarnos de nosotras mismas, aprendemos recetas de cocina fáciles, prácticas, deliciosas, nutritivas y además económicas, con ingredientes fáciles de conseguir y seguro que muchos de ellos ya los tienes tú en casa. Gracias. Gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz. ¿Y a qué me sabe la vida hoy? En este primer capítulo, a mí me sabe a encuentro, porque quiero que me conozcas. Deseo que sepas quién está detrás de esta voz. Me sabe a agua fresca de manantial, porque quiero que me conozcas sin filtros. Este día me sabe a recuerdos, porque te voy a compartir la deliciosa receta del pay de limón preferida de mi mamá. Sí, esa, la que lleva turrón arriba. Me encanta el pay, no solo por los recuerdos que tengo de tantos momentos con mi mamá, sino porque su sabor es una mezcla entre lo dulce y lo acidito, como la vida, hecha de momentos dulces y otros no tan dulces. Un buen pie de limón debe tener ese equilibrio y ese balance entre lo dulce, lo ácido y lo amargo del limón. Sucede igual cuando cuidamos a un familiar enfermo. Lo hacemos por amor y el amor es dulce. Y digamos que cuando se van acumulando las desveladas, el cansancio, las malpasadas, lo amargo y lo ácido como que van dominando el sabor. Para un buen sabor de la vida, como un buen sabor de pay de limón, el secreto está en el buen balance de sus sabores. Cuidar que esos momentos del día a día estén en equilibrio no solo para el enfermo, sino para nosotras mismas como cuidadoras. ¿Y por qué comenzar con la receta de postre preferido de mi mamá? Porque quiero honrar su existencia en mi vida en este podcast. Porque en esta vida, mi vida comenzó en su vientre. Ella fue mi inicio. Y gracias a su ternura, su dulzura e infinita donación de sí misma hacia quien estuviera a su entorno y sin distinción, hoy estoy aquí y soy quien soy. Debo decirte que me fue difícil decidir por dónde empezar a platicarte. A partir de qué punto de mi vida empezar a narrarte para que me conozcas, para que sepas de mí. Entonces decidí empezar por aquel recuerdo que tengo más o menos allá entre mis 6, 8 años más o menos, con mi abuelito Papá Carlos. Un fin de semana, en su casa de campo a las afueras de Monterrey, al sur, donde se respira el aire más fresco y puro en aquella ciudad al norte de México. Él estaba leyendo en su sala de estar. Estaba sentado cómodamente en su sofá y bebiendo un aromático café veracruzano. Me acerco yo, también con café negro de olla acanelado en mi mano. Café hecho por mi abuelita, Mamá Luchita, quien venía justo caminando detrás de mí. También, por supuesto,
con café en mano, para sentarnos junto a mi abuelito. Apenas nos sentamos y yo le pregunté a mi abuelito: Papá Carlos, ¿qué estás leyendo? Con una expresión en su rostro bastante reflexiva y como tratando de encontrar las palabras adecuadas, me dijo: estoy leyendo sobre lo que quiero que diga mi lápida en el panteón cuando me muera. ¿Qué? ¿Qué es una lápida? Respondí inmediatamente. Es un letrero que se pone en el panteón. Debe de llevar el nombre, la fecha de nacimiento y muerte y algunas palabras que recuerden o identifiquen a la persona en el lugar donde está su cuerpo, ahí, ya sin vida. No me dejó ni respirar. Inmediatamente él me preguntó: ¿qué quieres que diga tu lápida sobre ti? Yo quiero que diga Marcela, una mujer feliz. ¿Eso quieres? Me preguntó inmediatamente. Sí, eso quiero, Papá Carlos. Quiero que diga Marcela, una mujer feliz. Mi abuelito dejó pasar unos segundos y solo agregó: para eso, deberás tomar muchas decisiones importantes y acciones en esa dirección. La verdad es que no entendí nada de lo que quiso decirme con eso. ¿Qué tienen que ver las decisiones y acciones con la felicidad? Hoy, a mis 54 años, lo tengo más claro que el agua cristalina. Como puedes escuchar, esa escena nunca la he olvidado. Porque esa pregunta que me hizo mi abuelito, a una edad donde no entendía nada, le dio dirección a mi vida para siempre, hasta la fecha. Nunca he quitado el dedo del renglón de allí. He tomado decisiones y he realizado acciones en esa dirección. Si me conoces de cerca, lo sabes. Si no, te lo comparto. He sido una mujer feliz a lo largo de mi vida. Y eso no quiere decir que soy perfecta. Eso no quiere decir que lo sé todo. Tampoco quiere decir que no he cometido errores. Eso no quiere decir que mi vida haya sido color de rosa y fácil. Al contrario, diría yo. Eso quiere decir que cuando la dirección y el objetivo son tan claros, lo complicado, lo doloroso, lo fácil y lo divertido de la vida toman cauce, están enfocados porque tienen dirección. De esa manera, no es tan fácil perderse en el caos de la vida. Y recuerdo que cuando llegué a perderme, en momentos en donde llegué a tambalearme, cuando llegué a vivir encrucijadas, fue mucho más fácil regresar a mi ruta tan claramente establecida años atrás. Con esa pregunta que me hizo mi abuelito, me di cuenta que mi felicidad es mi responsabilidad. Comprendí que mi felicidad no depende de mis padres, ni de mi marido cuando estaba saludable o cuando estaba enfermo, ni cuando murió y enviudé. Mi felicidad no depende de mis hijos. Mi felicidad es mía y depende de mí. Y bueno, ya se nos anda haciendo tarde para la receta. Bueno, antes de pasar a eso, déjame decirte que no tienes que apresurarte para anotar los ingredientes. Vas a encontrar las cantidades exactas en la descripción de este podcast. Y en todo caso, puedes volverla a oírlo, atrasar o adelantar el audio cuando tengas alguna duda de algún ingrediente o del procedimiento. Así es que bueno, vamos a empezar por la tartaleta. Necesitas galletas molidas. Puedes usar las de tu preferencia. Yo te recomiendo usar las típicas galletas Marías o las galletas Lotus. Para mí, esas son las mejores, las que a mí me gustan. Vas a necesitar entonces 1,5 tazas de galletas molidas y las vas a mezclar con media barra de mantequilla derretida y con eso cubres el molde. Vas a necesitar 5 huevos, separando yema y clara. Para el relleno vas a utilizar las 5 yemas. Vas a necesitar también una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 2 cucharadas de fécula de maíz y 250 mililitros de jugo de limón. Y en ese orden vas a batir, incorporar a mano
con batidor de globo. Primero las yemas y las integras muy bien. Luego la leche condensada y la incorporas. Luego la leche evaporada y continúas batiendo con el batidor de globo. Después agregas la fécula de maíz, que no queden grumos. Y por último, el jugo de limón. Porque puro dulce empalaga. Lo acidito da contraste. El contraste mejora el sabor. Y en el contraste hay crecimiento, hay riqueza y hay experiencia. Sin importar lo acidito del momento que estés viviendo, tú puedes crear momentos dulces para ti misma mientras cocinas. Porque aunque no seas buena cocinando, cocinar te permite sacar lo que llevas dentro. Te permite romper el bucle mental de pensamientos repetitivos, a veces no tan positivos, en los que puedes estar atorada desde hace días. Cocinar es terapia. Y te lo digo porque lo sé. Porque yo cocino desde que tengo memoria. Empecé pelando ajos y nueces con el chicle en la boca para que no me comiera las nueces. Mi abuelita, mi mamá y mi tía Carmen me enseñaron a cocinar desde un buen mole y pipián veracruzano, pasando por el tabule, el quipe y el mamul estilo libanés, hasta repostería francesa gourmet. Sí, la verdad es que sí soy muy buena y muy versátil cocinando, y mi paladar es muy amplio. Conocí a mi esposo a mis 12 años, nos casamos a mis 20 y mi primer bebé llegó a mis 21. Y luego un bebé tras otro hasta tener 5. El segundo bebé, Andresito, está en el cielo. Supimos del cáncer de mi mamá el mismo día que yo estaba dando a luz a mi 5.º hijo. De manera que yo sentía a mi mamá como desaparecida. Y nadie tuvo el valor de decirme por qué mi mamá no estaba conmigo en la maternidad ese día. Pregunté hasta el cansancio durante los días que estuve en el hospital mientras me recuperaba y nadie me decía nada. Cuando llegué a mi casa, no estaba mi caldito de pollo, con el que mi mamá me recibía siempre, después de cada alumbramiento. Yo sabía que solo una cosa la detendría de no estar esperándome y no hacer mi caldito de pollo. Tendría que ser algo de vida o muerte. Y desafortunadamente yo no estaba equivocada. Mi madre moría en el hospital mientras yo en la maternidad daba a luz. ¿Te fijas? Lo dulce y lo amargo se encuentran. Lo dulce y ácido de la vida entremezcladas al mismo tiempo. Nos dijeron que duraría poco. Ella estaba grave. Mientras yo amamantaba a mi bebé con lágrimas en mi rostro, ignoraba que le estaba pasando mi dolor a mi bebé. No sabes cómo lamento haber ignorado eso en aquel entonces. Experimentar el fin de la vida de mi madre y al mismo tiempo el inicio de la vida de mi bebé. ¡Wow! Fue una experiencia muy potente. De eso se compone la vida, de principios y finales. Como lo relato en mi libro Un durazno, un libro que escribí cuando estaba viviendo otros finales. Finales tan rotundos que cambiaron la ruta de mi vida completamente. Pero bueno, parte de esa historia está ahí, en mi libro Un durazno. En la intensidad de los contrastes entre finales e inicios está la riqueza. Ver de frente la muerte y ver la vida al mismo tiempo me enseñaron mucho. Hoy soy más valiente porque aprendí a atravesar mis miedos sin titubear. Y tenía que ser así, sin titubear, porque tenía otros 3 hijos pequeños. Porque veía a mi padre y a mis hermanos desmoronarse ante la inminente pérdida de mi madre. Mientras mi bebé me sonreía, mirándome a los ojos con esos ojos azules y rizos dorados. Entonces yo le sonreía a él también, mientras la veía a ella apagarse.
Tomé decisiones y acciones enfocadas en mi paz interior. Elegí aquello que me proporcionara la paz interior necesaria para vivir esa experiencia desde esa paz permanente, sólida, luminosa, profunda, que habita en el interior de todos nosotros. En esa época yo ya llevaba algunos años trabajando en la televisión. Ya tenía también mi programa de radio. Era muy exitosa y la verdad me iba muy bien profesionalmente. Escribí y publiqué 2 recetarios de cocina y un CD de los que se usaban en aquella época, de reflexiones sobre la felicidad y el crecimiento personal. Sin embargo, ante la situación, le bajé el ritmo a mi trabajo para acompañar a mi mamá en ese proceso. ¿Y dónde quedó el pay de limón? Bueno, aquí les va. Continuemos con la receta. Entonces, bueno, ya tienes la tartaleta. Ya tienes la mezcla del relleno. Entonces, vas a vaciar la mezcla sobre la tartaleta de galleta y la vas a hornear unos 20 minutos a 180 grados centígrados. Para el turrón, primero bates ligeramente a mano las 5 claras con media taza de azúcar hasta disolver completamente los gránulos del azúcar. Ya disuelto todos los gránulos del azúcar, en ese punto, entonces agregas una cucharada de cremor tártaro y bates, normalmente con batidora eléctrica hasta que esponje y haga picos. Se tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos. Mi mamá, con todo pronóstico, permaneció con nosotros 5 años más. Luego te contaré de lo determinante que fue la miel de abeja en el proceso de mi mamá y haber salido de ese cuadro tan crítico inicial de cáncer. Ella tuvo altas y bajas. Ella partió cuando yo tenía 35 años y a mis 37 nos dan el diagnóstico de mi esposo. Cáncer en el cerebro, tumor de 5 centímetros en el occipital izquierdo. 2,5 meses en coma en intensivos sin un panorama claro. Lo único era esperar a que saliera del coma y a ver en qué condiciones saldría. Sería bastante complicado narrar 8 años de un calvario bastante largo para él y para todos nosotros. Hablo de mí y de nuestros 4 hijos, quienes éramos los que vivíamos directa y diariamente esa realidad. Nosotros, los que vivimos junto a él y adaptamos nuestras vidas a sus limitaciones, a su condición, a su enfermedad. Sin embargo, aunque suena irreal, yo viví esos días desde mi paz interior inamovible, desde mi centro, mi punto cero, como le llamo yo. Literalmente, inamovible. Ni siquiera por esa realidad tan contundente y dolorosa vista con los ojos físicos, pero no así, vista desde el alma. En nuestro interior está nuestra esencia. Allí está nuestro verdadero poder. De manera que siempre me mantuve habitándome y en constante contacto conmigo misma, con mi interior. Finalmente, después de la espera, me entregaron a mi marido, moribundo, sin medio cráneo, paralizado de la mitad de su cuerpo y con una memoria bastante afectada. Al verlo, desde mi interior tomé la decisión consciente y contundente de que esa sería la experiencia más grandiosa de nuestra vida. Fue una experiencia llena de dolor y catastrófica en muchos sentidos, en donde mi cuerpo acabó débil, desgastado y muy enfermo, porque nuestro cuerpo tiene límites. Y después de 8 años de no atender mis necesidades básicas, era lógico que me llegara la factura. Hoy, después de muchos años, muchas decisiones y acciones intencionadas en la misma dirección, veo que todo ese caos fue una experiencia grandiosa, tan grandiosa, que me hizo mucho más libre. Porque cuando fui atravesando mis miedos más gigantescos, aquellos
que solo con verlos me paralizaba. Me fui acostumbrando a verlos de frente. Me atreví a atravesarlos hasta lograr reírme de ellos. Y llegar al punto de ver cómo se desvanecían poco a poco frente a mis ojos. Porque yo no me enfoqué en lo que fui perdiendo, sino en lo que iba quedando, lo que iba permaneciendo. También fui seleccionando personas y entornos que me aportaran paz, haciendo a un lado todo aquello que me restara energía, pues en esos momentos de tanta vulnerabilidad no podía sostener más de lo que ya sostenía. A ver, lo estoy diciendo como si hubiera sido algo fácil, y no lo es, y no lo fue, pero es que ya le perdí miedo al miedo. Es por eso que ya lo cuento con mucha naturalidad. Si lo que viví esos años y lo que viví los primeros 5 años de migrante a Canadá, siendo viuda con mis 4 hijos, sin tener conocidos ni familiares acá y sin que yo hablar inglés, si eso no me detuvo, creo que ya nada me detiene. Ya morí muchas veces y ya me reconstruí otras tantas. Puse 44 años de mi vida en 2 maletas y me deshice del resto. Sigo aprendiendo y sigo creciendo. Soy una mujer en construcción, pero ya no desde el miedo, ya no desde el dolor, ni desde la limitación ni del caos. Hoy, a mis 54 años, he tomado decisiones y acciones, como me lo dijo mi abuelito, donde mi crecimiento sea desde el gozo, el placer y desde mi paz interior. Y así está siendo. He pasado por mucho y me he dado cuenta de que nunca he cumplido con los estándares de sufrimiento y angustia que a veces la cultura, la sociedad, la familia, la religión nos impone. Y eso es un punto ciego que no vemos hasta que salimos de allí, como me pasó a mí cuando llegué a Canadá, cuando salí de mi mundo en aquella bella ciudad de Monterrey. Ya viviendo en Canadá, pude ver esas limitaciones y creencias y esa forma de vida castrante que antes, por supuesto, no veía. Es por eso que para reconstruir a la nueva Marcela, escribí Un Durazno, el libro del que te hablé antes. Lo escribí justo cuando empezó la contingencia mundial del 2020, cuando lo perdí todo, cuando me quedé en bancarrota, cuando vivía en un departamento vacío, cuando dormía y comía en el piso. Bueno, espérame, ¿y el turrón? ¿Dónde lo dejamos? Ya horneado el pay, cuando tu cocina empiece con ese aroma a limón y ese olor se sienta como un abrazo cálido de amor, déjalo reposar unos minutos y luego lo refrigeras. Notarás que el relleno se ve como gelatinoso al salir del horno. No te preocupes, conforme va enfriando se va a ir haciendo más sólido y su consistencia final es firme, suave y cremosa. Ya que el turrón batido haga picos, lo pones en duya y lo decoras dándole forma sobre el pay o lo pones a cucharadas haciendo picos o como tú quieras. Saca a tu artista interior decorando el pay con el turrón. Juega y diviértete creando formas con el turrón. Eso te relajará y tu cuerpo te lo va a agradecer. Este paso es importante, así que pon mucha atención. Para quemar el turrón, el pay debe de estar decorado con turrón y frío. El horno debe de estar encendido a 300 grados durante 10 minutos. Entonces, metes el pay nada más 5 o 10 minutos máximo, o hasta que el turrón esté dorado o dore a tu gusto por encima. Ya que tenga el tono que tú quieras, lo refrigeras de nuevo y ya tienes el pay listo. ¡Qué rico! Se me antojó. Me cuentas cómo te quedó. A mí me parece una receta muy fácil y muy sencilla, que me encantaría que me cuentes cómo te fue al prepararla o me escribes si tienes alguna duda. Sin embargo, algo que no parece fácil al principio, pero que es maravilloso una vez que te acostumbras, es tomar decisiones y acciones enfocadas en tu
propia felicidad. Hermosa mujer que cuidas a un familiar enfermo. Incluye tu felicidad en la lista de pendientes. Al principio sentirás culpa, pero luego, poco a poco, te será más fácil. No pongas tu vida en pausa. Mira, la gente feliz no jode, ni anda al pendiente de la vida de los demás, porque está tan ocupada gozando su existencia que aporta, construye, crea, comparte e ilumina la vida de los demás. Nos dijeron que es egoísmo pensar en nuestra propia felicidad, cuando en realidad la gente feliz contribuye mucho más a la sociedad que la gente que se la pasa quejando, que se la pasa lamentando y está en su rol de víctima o buscando culpables. Bueno, este espacio está dedicado a mujeres que cuidan a un familiar enfermo o con capacidades limitadas para contenerlas, para acompañarlas, para escucharlas y abrazarlas a la distancia. Y también para hablar sobre tu caso específico, para contestar dudas. Porque lo que tú estás viviendo ahora mismo, alguien más también lo está viviendo. Lo que te sirve a ti, le sirve a alguien más. Por eso, la importancia de abrirnos a compartir. Y este es un espacio para que lo hagas. Si quieres compartir tu experiencia o tienes alguna duda o deseas algún consejo sobre lo que estás viviendo como cuidadora de un familiar enfermo, escríbeme al siguiente mail: hola@exploratuinterior.com. Yo deseo compartir con ustedes mi experiencia como cuidadora, cuidando a un familiar enfermo. Vaciaré aquí todo lo que aprendí de cuidar a mi mamá y a mi esposo. 2 experiencias muy diferentes, pero en ambas tuve que poner en pausa una parte de mí misma, una parte de mí. Sin embargo, ponernos en pausa, descuidar nuestra propia salud, no es necesario, no tiene que ser así. Si este tema te gusta y realmente quieres trabajar en ti misma, en tu crecimiento personal, mientras cuidas a un familiar enfermo, cuidar sin olvidarte de ti. Ponte al día en las actividades que realizo. Te sugiero que me sigas en Instagram o en Facebook o te suscribas al newsletter. Y por favor, si conoces a una mujer que cuide a un familiar enfermo o con capacidades limitadas y notas como poco a poco esa mujer se está desgastando y se está enfermando día con día, comparte este podcast y dile que me siga en Instagram, que lo que yo hago es para ella. Si este espacio te gustó y te fue útil, me ayudaría muchísimo que me sigas o te suscribas y me regales un like para llegar a muchas más mujeres que necesiten escuchar todo lo que tengo para compartir. Bueno, pues este podcast ha llegado a su fin y me despido con estas palabras. Gracias. Gracias por compartir este espacio de tu vida y tu tiempo conmigo. Bye.